Bienvenidos al estudio del Zohar. Vamos a comenzar la sección llamada Vaislar. En esta sección veremos los secretos del encuentro entre Jacob y su hermano Esav, y después se verá el tema de cuando Jacob se asienta en Tierra Santa. El estudio de toda esta sección tiene como segulá que el cielo nos protege. Además, ayuda a ampliar nuestro recipiente, para que el alma se expanda a niveles todavía más elevados, más profundos. El Zohar inicia diciendo el verso de Génesis 32:4. Y Jacob envió mensajeros delante de él a su hermano Esav. Estos mensajeros son literalmente malajim, ángeles. Rabí Yehudá discurrió sobre el texto. Porque él dará a sus ángeles encargo sobre ti, para guardarte en todos tus caminos, Salmo 91:11. Dijo, según los compañeros, en el momento en que un niño nace en el mundo, el mal instigador se liga a él inmediatamente, y desde entonces trae acusaciones contra él, como está dicho, el pecado se acuesta a la puerta, Génesis 4:7. Siendo el término, pecado, una designación del mal instigador, el cual también fue llamado pecado por el rey David en el versículo, y mi pecado siempre está delante mío, Salmo 51:5. También se lo llama así porque hace que el hombre peque cada día ante su amo, no dejándolo nunca desde el día de su nacimiento hasta el fin de su vida. Pero el buen instigador viene primero a la persona solo en el día en que empieza a purificarse, es decir, cuando alcanza la edad de 13 años. Desde entonces se encuentra asistido por dos compañeros, uno a su derecha y el otro a su izquierda, siendo el primero el buen instigador y el segundo el mal instigador. Ambos son verdaderos ángeles designados para acompañar a la persona continuamente. Cuando un hombre trata de ser virtuoso, el mal tentador se inclina a él, la derecha gana dominio sobre la izquierda, y ambas juntan las manos para guardar al hombre en todos sus caminos. Por eso está escrito, porque él dará a sus ángeles encargo sobre ti, para guardarte en todos tus caminos. Rabí Eleazar aplicó este versículo a Jacob, cuando el santo bendito sea le asignó compañías de ángeles como una escolta, ya que vino con el número completo de tribus, formando con ellas una bella compañía. Por eso está dicho, y Jacob fue por su camino, y los ángeles de Elohim lo encontraron. Por eso, cuando fue liberado de las manos de Labán y se disoció de él, se le unió la Sejiná, y campamentos sagrados lo rodearon, de modo que Jacob cuando los vio dijo, campamento de Elohim es este, y llamó a aquel lugar Mahanayim, lugar de dos campamentos. Fue de esos ángeles que él envió a Esav, como está dicho, y Jacob envió ángeles. Rabí Isaac dijo, ¿por qué, en un pasaje de los Salmos se dice, el ángel del Eterno acampa en torno de los que lo temen y los libera, Salmo 34:8, estando el término en singular? Y en otro pasaje lo encontramos en plural, donde dice, porque él dará a sus ángeles encargo sobre ti, Salmo 91:11. La razón es que el término ángeles es una referencia a ángeles propiamente, mientras que estando en singular, como en el versículo, el ángel del Eterno acampó, se refiere a la Sejiná, como en el versículo, y el ángel del Eterno se le apareció en una llama de fuego de en medio de una zarza, Éxodo 3:2. Así, el ángel del Eterno acampa en torno de los que lo temen para liberarlos. Y cuando la Sejiná mora en un hombre, siempre giran en torno de él legiones santas. David dijo este versículo cuando escapó de Agis el rey de Gat, porque la Sejiná lo rodeó y lo libró de Agis y su pueblo, y de todos los que lo asediaron. En conexión con lo mismo está escrito acerca de David, y él fingió estar loco en manos de ellos, en Samuel 1:21-14. El término que aquí significa, fingió estar loco, en lugar del que se usa más corrientemente, contiene una alusión al término emparentado que David empleó antes, cuando dijo, porque yo estaba envidioso de los locos, en el Salmo 73:3. Ashion le dijo en efecto a David, como tú vives, dado que envidias a los locos, tú mismo serás llevado a ser el loco. Así aconteció cuando fue traído frente a Agis y su vida estaba en peligro. Entonces se fingió loco en manos de ellos, es decir, se condujo como uno de esos locos a quienes había envidiado, y entonces vino la Sejiná para salvarlo. Cabe preguntar,
¿cómo puede ser eso, dado que la Sejiná solo mora en su propia heredad, la Tierra Santa? La respuesta es que solo desde allí ella otorga bendiciones, pero con propósitos de protección ella también se encuentra en otras partes. Así aquí, cuando Jacob partió de Labán, todas las legiones santas lo rodearon, y así no fue dejado solo. Rabí Hizquía preguntó: si fue así, ¿cómo llegó Jacob, según se dice después, a ser dejado solo? Rabí Yehudá dijo en respuesta: porque se expuso deliberadamente al peligro, y por eso los ángeles lo dejaron. A esto precisamente se refirió cuando dijo: no merezco todas las mercedes y toda la constancia que has mostrado a tu servidor. Rabí Isaac dijo que la razón por la que ellos partieron fue para dejarlo solo con el capitán de Esav, que vino a él bajando con permiso divino. Entretanto, los ángeles que partieron fueron a cantar los himnos debidos a esa hora, y para decir las alabanzas del Santo bendito sea, y luego volvieron a Jacob. Jacob expresa: ahora me he vuelto dos alojamientos, es decir, el alojamiento de la Sejiná y su propio hogar, de modo que estuvo completo en todos los lados, teniendo su parte con el blanco y con el rojo. Rabí Eleazar dijo que los sabios han afirmado que en esa noche y a esa hora el poder de Esav estaba en ascenso, y por eso Jacob fue dejado solo. O desde otro punto de vista, el sol fue dejado solo y la luz de la luna se oscureció. Sin embargo, el cuidado de la providencia no lo abandonó enteramente, de modo que su opositor no prevaleció contra él, como está dicho, y cuando vio que no prevaleció contra él, miró a la derecha de Jacob y allí su mirada encontró a Abraham, giró a la izquierda y allí vio a Isaac, miró al cuerpo de Jacob que era una fusión de los dos lados, y así tocó el hueco de su muslo, que es un pilar agregado al cuerpo, pero está fuera de este. Entonces, de este modo el ángel rodeó a Jacob por todos los lados para liberarlo. Cuando la Sejiná bajó para mirar en él, se le juntaron multitudes de ejércitos y legiones, y fue de esos ángeles que envió una partida a Esav. Rabí Abba preguntó: ¿qué indujo a Jacob a adelantarse hacia Esav? ¿No habría hecho mejor dejándolo solo? La verdad es que Jacob pensó: sé bien que Esav tiene gran respeto a su padre y nunca le causaría vejamen, y así yo sé que no tengo motivo para temer de él mientras mi padre vive. Por eso me reconciliaré con él, mientras vive mi padre. Entonces Jacob inmediatamente envió ángeles ante él. Rabí Simón comenzó un discurso sobre el versículo: más vale el que es de condición humilde y tiene un servidor, que aquel que hace papel de hombre de rango y le falta pan. Proverbios 12:9. Dijo: este versículo habla del mal instigador que urde tramas e incesantemente eleva acusaciones contra un hombre. Hincha el corazón de un hombre, estimulándolo a la arrogancia y la fatuidad, y lo induce a enredar su cabello y a llevar alta su cabeza, hasta que logra tener influencia sobre él y lo arroja a la Gehenna. Por eso mejor es uno que es de condición humilde y no sigue al mal instigador, sino que permanece humilde de corazón y de espíritu, y se somete a la voluntad del Santo bendito sea. El mal instigador se inclina ante un hombre así, y en la medida en que está lejos de obtener dominio sobre el hombre, en la misma medida es el hombre quien obtiene dominio sobre él, como está dicho, pero tú puedes regir sobre él, Génesis 4:7. Un hombre así es mejor que aquel que hace papel de hombre de rango, que tiene una alta opinión de sí mismo, enreda su cabello y está lleno de fatuidad, como ya se mencionó, pero que carece de pan, es decir, carece de la fe verdadera a la que se refiere el verso, el pan de su Dios, en Levítico 21:22. Luego, el que es de condición humilde se ejemplifica en Jacob, el cual se humilló ante Esav para que en el debido tiempo este último se convirtiera en su servidor, en cumplimiento de la bendición que se le dio. Que gente te sirva, y las naciones se inclinen ante ti, Génesis 27:29. Es que el tiempo de Jacob aún no había llegado, pues se lo aplazó para el futuro, y en el presente inmediato él era humilde, pero en el tiempo apropiado, el que hace papel de hombre de rango se volverá servidor. ¿De quién? Del hombre a quien fue asignado abundancia de grano y vino. Jacob sabía que entre tanto le era necesario humillarse ante Esav, y así se hizo como uno que se estimaba levemente. Y más aún,
desplegó en eso mayor destreza y sutileza que en todos sus otros tratos con Esav. Si Esav lo hubiera entendido, habría preferido quitarse su propia vida antes que dar semejante paso. Entonces Jacob actuó completamente con sabiduría, y se le pueden aplicar las palabras de Haná: aquellos que luchan con el Eterno serán rotos en pedazos, y él dará fuerza a su rey. Samuel 1, 2:10. Y les ordenó diciendo: así diréis a mi señor Esav: así dijo tu servidor Jacob, he morado con Labán, y permanecí hasta ahora. Vemos que Jacob comenzó presentándose como servidor de Esav, para que los pensamientos de este último se apartaran de las bendiciones que había recibido de su padre, y cuyo gozo posponía para un tiempo futuro, como ya se dijo. Rabí Yehuda dijo: ¿cuál fue el propósito de Jacob al decirle a Esav: yo he morado con Labán? ¿Qué tiene esto que hacer con su mensaje a Esav? La razón fue que Labán, el arameo, era famoso en el mundo como un magistral mago y hechicero, a cuyo encantamiento ningún hombre podría escapar. Fue efectivamente el padre de Beor, que era el padre de Bilam, mencionado en la escritura como Bilam el hijo de Beor, el adivino. Pero con toda la habilidad y preeminencia de Labán en hechicería y magia, él no pudo prevalecer sobre Jacob, aunque empleó todas sus artes para destruirlo, como está dicho: un arameo designado para destruir a mi padre, Deuteronomio 26:5. Rabí Abba dijo: todo el mundo sabía que Labán era el mayor de los brujos y hechiceros y magos, y que nadie a quien quisiera destruir podía escapar de él, y que fue el de quien Bilam aprendió toda su destreza. Bilam, del cual está escrito: porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendito, y aquel a quien tú maldices es maldito, Números 22:6. Así, Labán y su magia eran universalmente temidos. De ahí que la primera insinuación de Jacob a Esav fue: he morado con Labán, y para que Esav no pensara que fue solamente un mes, o a lo sumo un año, agregó: y permanecí hasta ahora, un espacio de 20 años. Y para que Esav no pensara que nada obtuvo en consecuencia, Jacob agregó a sus palabras: y tengo bueyes y asnos. Siendo estos los símbolos de dos grados de severidad que nunca están combinados juntos salvo para traer sufrimiento al mundo. Y esta es la razón del precepto: no ararás con un buey y un asno juntos. Deuteronomio 22:10. Que indican a la serpiente dañina y a su pareja, que son dos grados que no se deben combinar. Jacob dijo además: y rebaños, y servidores y servidoras, que son simbólicos de las coronas inferiores que Dios mató en Egipto, en la forma de el ganado primogénito, el primogénito de los cautivos, como se dice en Éxodo 12:29, así como y los primogénitos de las servidoras, escrito en Éxodo 11:5. Inmediatamente el miedo se apoderó de Esav, el cual siguió para encontrarse con él. En verdad, estaba tan aterrado de Jacob como Jacob estaba aterrado de él. Jacob estaba como un viajero que oye que hay apostados asaltantes esperándolo en el camino. Al encontrar a otro hombre, le pregunta a quién pertenece, y él contesta: yo soy miembro de tal y tal banda de asaltantes. Sal de aquí, exclama el caminante, pues tengo conmigo una culebra que mata a quien se me acerca. Entonces el hombre se vuelve al jefe de los bandidos y le advierte, diciendo: por este camino está viniendo un hombre, que tiene consigo una culebra que muerde a todo aquel que se le acerca, y lo mata. Al oír esto, el jefe de los bandidos dice: es mejor que yo vaya a encontrarme con ese hombre y hacer con él la paz. Cuando el caminante lo ve venir, exclama: pobre de mí, viene para matarme. Y así comienza a prosternarse e inclinarse ante él, y entonces el bandido recupera la confianza en sí, pensando: si él tuviera consigo una culebra tan peligrosa como dijo, no se habría inclinado tanto ante mí. Pero dado que él se inclina delante mío tanto, yo no lo mataré. De la misma manera, Jacob dirigió palabras a Esav, diciendo: yo he morado con Labán y permanecí hasta ahora, que es como si dijera: he permanecido con él 20 años, y he traído conmigo una culebra mortal que mata a la gente con su mordedura. Esav al oír esto pensó: pobre de mí, ¿quién puede hacerle frente? Pues él temía que Jacob lo matara con su boca. Por eso ordenó que se lo encontrara para hacer con él la paz.
Luego leemos que Jacob, tan pronto como lo vio, estaba muy aterrado y desdichado, y cuando se le acercó comenzó a inclinarse ante él, como está dicho, y se inclinó al suelo 7 veces, hasta que se acercó a su hermano. Entonces Esab se dijo: si él realmente estuviera tan bien equipado como dijo, no se habría inclinado ante mí, y de nuevo comenzó a comportarse con arrogancia. Respecto de Bilam está escrito: y Elohim vino a Bilam de noche. Números 22:20. De manera análoga está escrito respecto de Labán: y Elohim vino a Labán, el arameo, en un sueño de la noche, y le dijo: ten cuidado por ti mismo y no hables a Jacob ni bien ni mal. Génesis 31:24. En vez de las palabras, que no hables, habríamos esperado aquí, que no hagas mal a Jacob. Pero la verdad es que Labán, al perseguir a Jacob, no se proponía luchar con él por la fuerza, pues bien sabía que Jacob y sus hijos lo superaban, pero decidió matarlo con el poder de su boca. De ahí que se le dijera: que no hables. Y no le fue dicho: que no hagas. También está escrito: está en el poder de mi mano el dañarte. Labán lo sabía por la advertencia que se le hizo, pues él mismo continuó: pero el Elohim de tu padre me habló. Y este es el verdadero testimonio que Hashem les ordenó a los israelitas pronunciar, como está escrito: y atestiguarás y dirás ante el Eterno tu Dios: un arameo tuvo intención de destruir mi padre, escrito en Deuteronomio 26:5. Además, de Bilam está escrito: y no fue como otras veces a encontrarse con encantamientos, siendo esto su costumbre, pues era un adepto de adivinaciones. Labán también dijo: he observado los signos, es decir, probó la fortuna de Jacob por medio de sus adivinaciones, y cuando salió para destruirlo también tuvo la intención de realizar su propósito, por medio del mismo poder de la magia y la hechicería, pero Dios no le permitió. Y fue con referencia a esto que su nieto Bilam dijo: pues no hay encantamiento para Jacob, ni hay adivinación para Israel, Números 23:23, que es como decir: ¿quién puede prevalecer contra ellos, dado que cuando mi abuelo quiso destruir al antepasado de ellos por medio de encantamientos y hechicerías, no lo consiguió, pues no le estaba permitido maldecirlo? Efectivamente, Labán empleó contra Jacob todas las 10 especies de magia y adivinación de la fulguración de las coronas inferiores, pero no lo pudo dañar, como está escrito: y él cambió mis salarios 10 veces, pero Hashem no le toleró que me dañara. Génesis 31:7. Donde el término que significa veces es afín al término que significa especies. A estas 10 especies de brujería se alude el versículo que dice: no se encontrará entre vosotros uno que emplee adivinación, un adivino, o un encantador o un hechicero o uno que hace encantamientos, o uno que consulte a un espectro o a un espíritu familiar, o uno que consulte a los muertos. Deuteronomio 18:10. Rabbi Yossi dijo: la adivinación y el encantamiento son dos artes diferentes de la misma potencia. Bilam usó la adivinación contra Israel, como está dicho, con adivinaciones en su mano, Números 22:7. Labán, por otro lado, empleó encantamientos contra Jacob, pero tampoco ninguno de ellos tuvo éxito. De ahí que Bilam dijo: porque no hay encantamiento con Jacob, ni hay adivinación con Israel, siendo la primera mitad del versículo una referencia a los días de Labán, y la otra mitad al tiempo de Bilam mismo. En efecto, Bilam dijo a Balac: ¿cómo puede alguien prevalecer contra ellos, dado que todas las adivinaciones y brujerías que residen en nuestras coronas derivan su potencia de la fulguración de la soberanía superior, ligada a ellos, como está dicho: el Eterno su Dios está con ellos, y el grito del rey está entre ellos? Números 23:21. Rabbi Yehuda dijo: lejos de nosotros el imaginar que Bilam conocía algo de la santidad suprema, pues Dios no eligió ningún pueblo o lengua para que usara de su gloria, salvo a sus hijos santos, a los cuales dijo: santificaos por eso, y sed santos. Levítico 11:44. Solamente Israel es santo, como está escrito: porque tú eres un pueblo santo, en Deuteronomio 14:2. Esto es, solo tú eres santo, y ningún otro pueblo. Por el contrario, si los que son impuros son llevados al contacto con la impureza, se vuelven más impuros, y de ellos está escrito: el que es impuro, morará solo.
fuera del campamento estará su morada, Levítico 13:45. Porque la impureza llama a la impureza, como está dicho en ese mismo verso, y él clamará inmundo, inmundo, donde el texto admite la traducción, y lo impuro llama a lo impuro, es decir, busca su propia especie. Rabí Isaac dijo, ¿cuadraba a un hombre santo como Jacob el admitir que se había contaminado con Labán y sus encantamientos? ¿Era eso algo que fuese para su crédito? Rabí Yosí le dijo, aunque Rabí Yehuda dio una explicación, yo concuerdo contigo en que hemos de buscar otra, pues encontramos una dificultad algo similar en las palabras de Jacob cuando dijo a Isaac, yo soy Esab tu primogénito. Donde también podemos preguntar, ¿cuadraba a un hombre justo como Jacob el asumir el nombre del impuro Esab? Contestaré a estas dos objeciones. Hay una pausa tonal después de la frase, yo soy, en este pasaje, de modo que lo que Jacob realmente dijo fue, yo soy, ¿quién soy? Pero Esab es tu primogénito. De manera similar aquí Jacob quería decir a su hermano cuando se reencontraron, no prestéis ninguna consideración a la bendición que mi padre dio, ni imaginéis que ella se cumplió en mí, pues me bendijo diciendo, sé Señor sobre tus hermanos, mientras que en verdad yo soy tu servidor Jacob, para mi Señor Esab. Nuevamente, me bendijo con abundancia de grano y vino, pero yo no tengo acopio de estos, sino bueyes y asnos y rebaños, y solo soy un pastor en el campo. De la bendición del rocío del cielo y de los lugares fértiles de la tierra, nada se cumplió en mí, dado que yo he permanecido con Labán, siendo meramente un transeúnte, sin siquiera una casa a la que pudiese llamar mía, y ni siquiera, menos aún, la fertilidad de la tierra. Así vemos, todo el mensaje de Jacob hallábase así calculado para apartar la mirada de Esab de esas bendiciones, de modo que no viniera con él por ellas. Rabí Abba dijo, está escrito respecto de Jacob que era un hombre perfecto, que reside en tiendas, Mishkanot, Génesis 25:27. La designación hombre perfecto se le dio porque residía en los dos tabernáculos, Mishkanot, superiores, y corporeizaba en sí este lado y aquel lado, y así se hizo completo. Su lenguaje no ha de construirse de manera que se admitiese que se había contaminado con los encantamientos de Labán, y con todo el respeto debido a Rabí Yehuda, su corazón era puro y lleno de gratitud por la bondad y la confianza que Dios le había mostrado. Así, el mensaje de Jacob a Esab llegaba a decir: todos conocen qué clase de hombre es Labán y que nadie puede escapar a él. Sin embargo, yo permanecí con él 20 años, y aunque contendía conmigo y buscaba destruirme, el santo bendito sea me liberó de su mano. En todas estas palabras Jacob se propuso evitar que Esab pensara que las bendiciones se habían cumplido, y por tanto evitar que alimentara rencor contra él. Acerca de semejante conducta dice la Escritura, porque los caminos del Eterno son justicia, Oseas 14:10. Y también dice, serás sincero con el Eterno tu Dios, Deuteronomio 18:13. Más adelante vemos que dice, y los ángeles retornaron a Jacob, diciendo, hemos venido a tu hermano Esab, y más aún, él viene para encontrarse contigo, y 400 hombres con él. Mencionar la palabra Esab, después de haber dicho tu hermano, parece ser superfluo, porque Jacob no tenía otros hermanos. Pero era una insinuación a Jacob para que no pensara que Esab se había rectificado y entrado por la senda de la rectitud, sino que seguía siendo el mismo malvado Esab que antes. Y más aún, dice, él viene para encontrarse contigo, y no solo, sino teniendo 400 hombres con él. ¿Por qué todos estos detalles? Porque el santo bendito sea siempre se complace en la plegaria de los justos, y se corona con sus ruegos. Así afirmamos que el ángel encargado de las plegarias de Israel, Sandalfón, recoge todas esas plegarias y teje con ellas una corona para el viviente de los mundos. Entonces debemos creer, con más razón, que las plegarias de los justos, en las que Hashem se complace, son plegarias de las que está hecha una corona para él. Al ver que Jacob tenía consigo legiones de ángeles santos, cabe preguntar, ¿por qué temía? La verdad es que los justos descansan, no en sus méritos, sino en sus plegarias y súplicas a su amo.
Rabí Simón dijo, la plegaria de una congregación asciende al Todopoderoso, y Él se corona con ella, porque comprende muchos matices y direcciones, por lo que se hace de ella una corona a ser colocada en la cabeza del justo, el viviente de los mundos. Mientras que la plegaria de un individuo no es multifacética y solo presenta un único matiz, y de ahí que no es completa y aceptable como la plegaria de una congregación. Jacob fue multifacético y por eso el santo bendito sea deseaba su plegaria, y de ahí que está escrito, entonces Jacob estuvo muy aterrado. Rabí Yehudá citó aquí el versículo. Bienaventurado es el hombre que teme siempre, pero aquel que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28:14. Feliz es el pueblo de Israel en el cual el santo bendito sea encuentra deleite, y al cual él dio la Torá de verdad para que por ella merezca vida eterna. Pues quien trabaja en la Torá está dotado del cielo con la vida mejor, y es llevado a la vida del mundo por venir, como está escrito, porque esta es tu vida, y la longitud de tus días, Deuteronomio 30:20. Y también dice, y por esta cosa prolongaréis vuestros días, Deuteronomio 32:47, que implica vida en este mundo y en el mundo por venir. Además, ya sabemos que en hebreo, el término que significa cosa, también puede entenderse como palabra. Rabí Eleazar dijo, quien trabaja en la Torá en mérito a ella no morirá por la acción del mal instigador, que es la serpiente y el ángel de la muerte, pues se atiene firmemente al árbol de vida y no cede. Por esta razón los cuerpos de los justos que han trabajado en la Torá permanecen incontaminados después de la muerte, pues el espíritu de impureza no revolotea sobre ellos. Entonces, ¿cómo se explica que Jacob, que era el árbol de vida, temiera a Esav, que seguramente no podría prevalecer contra él? Preguntamos además, ¿no tenía también la promesa, y he aquí que yo estoy contigo, que le fue dada en Génesis 28:15? ¿No tenía además la protección de la escolta del ejército de ángeles santos, de los que está dicho, y los ángeles de Elohim se encontraron con él? Pero la razón de su temor fue que no deseaba confiar en un milagro, pues no se consideraba merecedor de que un milagro se efectuase en su beneficio. La causa de su autodesconfianza fue que no había rendido servicio filial a su padre y a su madre como debió hacerlo, y porque no se había dedicado a la Torá, y además se había casado con 2 hermanas. Pero en verdad, un hombre siempre ha de ser temeroso y ofrecer plegaria al Todopoderoso, como está dicho, feliz es el hombre que teme siempre. Fueron las plegarias que ofrecieron los patriarcas las que sostuvieron el mundo, y ellas son las que sostienen a cuantos moran en él. Los méritos de los patriarcas nunca serán olvidados, pues forman el sostén del reino superior y del inferior. Y el sostén de Jacob es más firme que el de todos los otros. De ahí que, cuando los hijos de Jacob sufren opresión, Dios mira la imagen de Jacob y se llena de compasión por el mundo. Esto se insinúa en el pasaje, entonces yo recordaré mi pacto con Jacob, Levítico 26:2, donde el nombre Jacob aparece pleno, escrito con la incorporación de una letra Vav, que es la imagen misma de Jacob. Pues como sabemos, la letra Vav tiene el valor numérico 6, que alude a la Sefirá Tiferet, que representa a Jacob, y además a todas las 6 sefirot del Seirampín. Mirar a Jacob era como mirar al espejo claro. Según la tradición, la belleza de Jacob era igual a la de Adán, el primer hombre. Esta es la belleza de conocer todos los secretos supremos. Rabí Yossi dijo: he oído que se dice que quien ve en sueño a Jacob vestido en su manto, goza largura de vida. Rabí Simón dijo: hemos aprendido que originalmente no se asignó porción de vida a David, pero Adán le dio 70 años de los suyos. Así David vivió 70 años, mientras que Adán vivió 1000 años menos 70. Y es que los primeros 1000 años incluían las vidas de Adán, el primer hombre, y del rey David. La escritura se refiere a esto en el versículo: vida te pidió, y se la diste, largura de días para siempre, Salmo 21:5. Porque cuando el Santo Bendito Sea creó el jardín de Edén, y en él colocó el alma del rey David, vio que no tenía porción de vida propia, y buscó un remedio. Y así, cuando creó a Adán, el primer hombre, dijo: aquí ciertamente está el remedio.
y así fue que de Adán se derivaron los 70 años que David vivió. Además, cada uno de los patriarcas le concedió algunos años de su propia vida. Es decir, Abraham, Jacob y Yosef, pero no Isaac, porque el rey David pertenecía al mismo lado que él. Abraham le concedió 5 años de los 180 años que propiamente hubo de vivir, de modo que vivió solo 175 años, 5 años menos de lo debido. También Jacob debió vivir en este mundo tantos años como Abraham, pero solo vivió 147. De este modo Abraham y Jacob juntos se dieron a David 33 años. Entonces, Yosef debía haber vivido 147 años como Jacob su padre, pero le faltaron para este número 37 años. Estos, con los 33, completaron los 70 años otorgados a David, que de este modo le fueron transferidos de las vidas de los patriarcas. La razón por la cual Isaac no le transfirió años, igual que los otros, fue porque había sido envuelto en oscuridad. Y David venía del lado de la oscuridad, y quien está en la oscuridad no tiene luz alguna, ni ninguna vida. Por esta razón David no poseía del todo vida propia. Pero esos otros poseedores de luz podían ofrecer al rey David, el cual hubo de serles agradecido por luz y por vida, porque del lado oscuro no tenía vida del todo. De ahí que Isaac no entró en la cuenta. Cabe preguntar, ¿por qué la contribución de Yosef fue mayor que la de los otros dos juntos? Fue porque Yosef había sido calculado como equivalente a los otros dos, pues se lo llamó el justo, y fue más capaz que los otros de iluminar la luna, y de ahí que concediera al rey David una parte mayor de vida que todos los otros. Jacob, para protegerse frente a Esav, recurrió a la plegaria y no confió en su propio mérito, pues deseó mantener a éste en reserva para beneficio de sus descendientes en el futuro, y no emplearlo ahora contra Esav. De ahí que ahora ofreció su plegaria al Todopoderoso y no descansó sobre sus méritos ni pidió liberación en consideración a ellos. Por eso leemos, y dijo, si Esav viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento restante escapará. Fue por esta razón que dividió a la gente que estaba con él en 2 campamentos. Y bien, la Sejiná nunca partió de la tienda de Lea ni de la tienda de Rachel. Por eso Jacob sabía que estaban bajo la protección del Todopoderoso. Y así puso a las servidoras y sus hijos adelante, diciéndose, si Esav los mata, bien, los matará, pero en cuanto a los otros no temo, pues la Sejiná está con ellos. De ahí que está dicho, entonces el campamento restante escapará. Habiendo dado este paso, recurrió luego a la plegaria, como está escrito. Y Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, retorna a tu país y a tu parentela, y yo te haré bien. Rabí Yossi discurrió entonces sobre el versículo. Una plegaria del pobre, cuando desfalleció y expresó su lamento ante el Eterno, Salmo 102:1. Como ya se asentó muchas veces, David compuso este salmo cuando contemplaba el aprieto del pobre hombre, y esto fue cuando huyó de su suegro. Entonces compuso una plegaria del pobre, Tefilá Leaní, que es como decir, he aquí que esta es la plegaria de un pobre hombre ofrecida al Todopoderoso, y que ascenderá adelantándose a todas las otras plegarias. La expresión, una plegaria del pobre, encuentra su paralelo en la expresión, una plegaria de Moisés, el hombre de Dios, del Salmo 91. Aludiendo una a la filacteria de la cabeza y la otra a la del brazo, y siendo las dos inseparables y de igual importancia. La razón de por qué la plegaria del pobre es admitida antes a la presencia del Todopoderoso, se indica en el versículo, porque él no ha abominado ni despreciado la humildad del pobre, Salmo 22:25. Según otra exposición, el término una plegaria es una alusión a Moisés. Del pobre, alude a David. Cuando desmayó, significa a la luna cuando está oculta y el sol está escondido de ella. Obsérvese que la plegaria de otra gente es precisamente una plegaria, pero la plegaria de un hombre pobre irrumpe a través de todas las barreras y se abre camino a la presencia del Todopoderoso. Así la Escritura dice, y acontecerá cuando clame a mí, que yo oiré,
porque yo soy misericordioso. Éxodo 22:26. Y también dice, yo seguramente oiré tu clamor. Éxodo 22:22. David continúa, y derramó su lamento ante el Eterno, que indica como uno que protesta contra los juicios del Todopoderoso. Rabí Eleazar dijo: la plegaria del justo es objeto de alegría para la comunidad de Israel, que teje de ella una corona con la que se adorna ante el Santo bendito sea. De ahí que Dios la tenga en especial afección. Él anhela la plegaria de los justos cuando ellos están en estrechez, porque ellos saben cómo aplacar a su amo. Observad las palabras de la plegaria de Jacob. Oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, retorna. Aquí se hallan ajustadamente entretejidos varios hilos, o sea, varios grados. Oh Dios de mi padre Abraham, simboliza la derecha. Dios de mi padre Isaac, simboliza la izquierda. Mientras que con las palabras, que me dijiste, Jacob se entretejió entre los dos. Luego dice, no soy digno de todas las gracias. La conexión de estas palabras con lo que las precede es como sigue. Jacob dijo en efecto: tú has prometido tratarme bien, pero yo sé que todas tus promesas son condicionales. Y bien, mira, no poseo méritos, de modo que no soy digno de todas las mercedes y de toda la confianza que has mostrado a tu servidor. Y todo lo que tú has hecho para mí hasta este día, lo hiciste no en consideración a mis méritos, sino en consideración a ti mismo. Porque, he ahí que cuando yo primero crucé el Jordán huyendo de Esaf, yo estaba completamente solo, pero tú me has mostrado misericordia y confianza en el hecho de que ahora he cruzado con 2 compañías. En este punto Jacob recitaba las alabanzas del Todopoderoso, y solo entonces continuó orando por sus requerimientos. Todos los hombres pueden tomar ejemplo de Jacob cuando ofrendan la plegaria, primero recitar las alabanzas de su amo, y solo entonces presentar su petición. Así Jacob, después de alabar al Eterno, continuó diciendo: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf, porque temo que pueda venir y golpearme y a la madre con los niños. También aquí hay una lección de que al rezar, se debe enunciar en términos precisos lo que se requiere. Así Jacob comenzó: líbrame, te ruego, y dado que se puede decir que ya fue liberado de la mano de Labán, agregó: de la mano de mi hermano. Y luego, dado que el término hermano abarca a todos los parientes, agregó: de la mano de Esaf. Y aún luego, dado que podría ser que no necesitara de tal liberación, dijo: porque lo temo, porque puede venir y golpearme y a la madre con los niños. Todo eso lo dijo con el fin de que no hubiera posibilidad de malentendidos. Y finaliza diciendo: y tú dijiste, yo seguramente te haré bien. Encontramos al rey David cerrando una plegaria con las palabras: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante ti, en el Salmo 19:15, refiriéndose la primera de estas cláusulas a lo que realmente dijo de manera explícita. Y refiriéndose la última, a sus pensamientos íntimos que solo ha expresado a medias. Esta división de la plegaria, de manera claramente expresada, y de manera semi-expresada, desea responder a una distinción en los grados divinos, siendo la plegaria claramente expresada la dirigida al grado inferior, que es Zeir Anpin, y la meditación del corazón está orientada al grado más elevado e interno, que es Arij Anpin. Vemos que Jacob dividió su plegaria de manera similar. Primero afirmó lo que distintamente deseaba, y luego dejó su pensamiento solo semi-expresado, en las palabras que aluden a la promesa hecha a él, cuando se dijo: y yo haré tu simiente como la arena del mar, que por su muchedumbre no puede ser contada. Había aquí un pensamiento subyacente que fue dejado sin expresar. Como se explicó, esta división fue necesaria para hacer completa la unificación. Bienaventurados son los justos que saben cómo expresar ajustadamente las alabanzas a su amo, como un preliminar para su plegaria. De ellos está escrito: y él me dijo, tú eres mi servidor Israel, en quien yo seré glorificado, Isaías 49:3.
Para explicar el verso que dice, y Jacob fue dejado solo, Rabí Hillá comenzó a exponer el versículo. Ningún mal te atacará, ni plaga alguna entrará en tu tienda, Salmo 91:10. Cuando el Santo bendito sea creó el mundo, hizo en cada día la obra apropiada para ese día. Esto ya se explicó. Y bien, en el cuarto día fueron creadas las lumbreras. Pero la luna fue creada sin luz, pues ella se amengua. Esto se implica en la frase, que sean lumbreras, en la que el término meorot, que significa lumbreras, está escrito defectuosamente, sin la letra Vav, y es como si dijera meerot, que significa maldiciones. Porque como resultado de la disminución de la luna, se dio ocasión a todos los espíritus y demonios para ejercer dominio, de modo que todos los espíritus impuros se levantan y atraviesan el mundo, buscando a quien seducir. Buscan lugares arruinados, bosques espesos y desiertos. Esto es como diciendo, personas que arruinan su alma en cosas impuras, creando fisuras por donde esos espíritus entran, y que es como un desierto, que por la falta de agua no hay vida. Todos estos son del lado del espíritu impuro, que como ya se dijo, sale de la torcida serpiente, la que es efectivamente el verdadero espíritu impuro, y cuya misión es seducir para sí al hombre. De ahí que el mal instigador tiene dominio en el mundo, siguiendo a los hombres y empleando toda suerte de astucias y seducciones, para apartarlo de las sendas del Santo bendito sea. Y de la misma manera en que sedujo a Adán y con esto trajo muerte al mundo, así ella siempre seduce a los hombres y los hace contaminarse. Y quien se deja contaminar atrae sobre sí el espíritu impuro y adhiere a él, y numerosas influencias impuras están a la mano para contaminarlo, de modo que permanece manchado en este mundo y en el mundo por venir. En cambio, si un hombre procura purificarse, el espíritu impuro se ve frustrado y no puede dominarlo más. Así está escrito, no te atacará mal, ni plaga alguna se acercará a tu tienda. Rabí Yossi dijo, la palabra mal aquí alude a Lilith. Y la frase, la plaga, alude a los otros demonios, llamados plagas de los hijos de los hombres. Rabí Eleazar dijo, se ha enseñado que un hombre no ha de salir solo de noche, y especialmente cuando se repite el tiempo de la creación de la luna y ella está sin luz. Esto se refiere a la noche del martes, que corresponde al cuarto día de la creación, cuando fue creada la luna, y lo es más exactamente después de 4 horas de que anocheció. Es así porque en ese tiempo el espíritu impuro, que es el mismo que el mal espíritu, está a sus anchas. Y bien, el término mal aquí es una referencia a la mala serpiente, de modo que mal y plaga obran juntos. Es verdad que también se nos ha enseñado que el término plaga significa las plagas de los hijos del hombre que salieron de Adán. Pues durante todos los años en que Adán estuvo apartado de su mujer, vinieron espíritus impuros y concibieron de él, y tuvieron retoños que se llaman plagas de la descendencia de Adán. Y se ha afirmado que cuando un hombre duerme y no se controla, es asaltado por un espíritu impuro, y a veces por un número de impuros espíritus femeninos que se lo incorporan, conciben de él y dan nacimiento a espíritus y demonios. Estos a veces aparecen en la forma de seres humanos, salvo que no tienen pelo en sus cabezas. Por eso no basta que el hombre esté en guardia contra ellos y no dejarse contaminar por ellos, sino que ha de seguir los caminos de la Torá. Porque cuando el hombre se duerme en su cama de noche, tiene un preestado de muerte, en cuanto que su alma, la Nesamá, parte de él. Y como su cuerpo es dejado sin el alma santa, viene un espíritu impuro y revolotea sobre él y lo contamina. Ya se dijo en otra parte que un hombre no ha de pasar sus manos sobre sus ojos cuando despierta en la mañana, porque el espíritu impuro revolotea sobre sus manos, y por eso debe lavar sus manos en cuanto se levanta de su lecho. Y bien, aunque el Todopoderoso amaba a Jacob, cuando éste fue dejado solo, un espíritu extraño vino inmediatamente y libró con él batalla. Rabí Simón dijo, está escrito de Bilam, y así se fue solo. Lo que en hebreo se dice, Vayelech Sefi. Esto está en Números 23:3. El término Sefi, que significa
Solo, tiene afinidad con el término Cefifón, en la frase que dice, Cefifón, una serpiente con astas, en la senda. Así Bilam fue solo como una serpiente, que anda sola y acecha en sendas marginales y callejones, con el objeto de atraerse el espíritu impuro. Porque quien camina solo en ciertas épocas y en ciertos lugares, aun en una ciudad, se atrae el espíritu impuro. De ahí que nadie ha de andar por un camino solitario, aun en una ciudad, sino donde hay gente. Ni el hombre ha de salir de noche cuando ya no hay cerca gente. Por una razón similar está escrito, su cuerpo no ha de quedar toda la noche sobre el árbol, Deuteronomio 21:23. De modo de no dejar el cuerpo muerto, que está sin el espíritu, sobre la tierra en la noche. Pero el malvado Bilam, por esa misma razón fue solo, como la serpiente. Ahora, en cuanto a Jacob, vemos que dice, y allí forcejeó, Vayabec, un hombre con él. Rabí Joshua, el hijo de Leví, dijo. De la frase, en su forcejeo, palabra que se dice, Bejeobko, aprendemos que levantaron con sus pies un polvo que alcanzó el trono de gloria. Y esta palabra encuentra un paralelo en la frase, el polvo, Abac, de sus pies, escrito en Nahum 1:3. El ángel mencionado aquí fue Samael, el capitán de Esav, y era justo que su polvo ascendiera al trono de gloria, que es el asiento del juicio. Rabí Simón dijo, este polvo, Abac, no era polvo ordinario, sino ceniza, el residuo del fuego. Difiere del polvo propiamente en que es estéril e improductivo, mientras que polvo propiamente, lo cual se dice, afar, es aquello de lo cual brota todo fruto y vegetación, y es común a las existencias más altas y las más bajas. Rabí Yehudá observó. Si es así, ¿cómo podemos explicar el pasaje? Él levanta al pobre desde el polvo. Rabí Simón respondió. El polvo nada suyo propio posee, de ahí que es del polvo que el hombre pobre ha de ser levantado, porque tampoco posee nada suyo. Al mismo tiempo el polvo es la fuente de toda fertilidad y de todo producto del mundo, y de él se formaron todas las cosas en el mundo, como está escrito, todos son del polvo y todos volverán al polvo, Eclesiastés 3:20, incluyendo según la tradición, hasta la esfera solar. Todo esto indica dos tipos de acciones, una mediante la cual el cuerpo pretende dominar el alma, y la otra es cuando el alma logra dominio sobre el cuerpo. La primera es una acción egoísta que está desprovista de conexión espiritual. Y la segunda es una acción que se hace en mérito al cielo, para glorificar al Santo bendito sea. El origen de estas acciones son 2 grados, que equivalen a 2 emociones. La primera, surge del deseo del cuerpo para recibir placer sensual. Si ese placer egoísta, la persona sabe dominarlo, entonces dicha sensación de buscar placer sin tomar en cuenta al Creador, es consumida por el fuego y convertida en cenizas. La segunda emoción es cuando el ser humano utiliza su energía creativa conscientemente, utilizando su unión de pareja en un marco de santidad. Y de esa manera la persona logra dominio sobre el ángel del mal. Respecto al polvo del que aquí se habla, ese es el deseo de la persona por hacer bajar almas hasta este mundo físico. Esa alma es a la que se considera pobre, pues baja para conseguir méritos que le ayudan a elevarse todavía más. Y de esas personas que traen almas a este mundo, mediante una relación en santidad, los seres de arriba se benefician. Pues como se dijo, el término afar, polvo, es aquello de lo cual brota todo fruto y es productivo, tanto para los seres aquí abajo, como para los seres más altos. Pero el polvo llamado Abac es por siempre estéril, y de ahí que el término Vayabec, levantó el polvo, implica el hombre que se levanta cabalgando sobre ese polvo, para objetar el derecho de Jacob, hasta la irrupción del día. Este es el momento cuando pasó el dominio del ángel del mal y se desvaneció. O como ya se dijo, cuando la persona logró dominar la influencia que ejerce el cuerpo sobre el alma, y entonces es el alma la que domina. Lo mismo acontecerá en el tiempo por venir. Porque el presente exilio es como la noche, y en esa noche el polvo estéril rige sobre Israel, que se haya tendido en el polvo.
y así será hasta que la luz aparezca e irrumpa el día. Entonces Israel obtendrá poder y se le dará el reino, porque los hijos de Israel son los santos del Altísimo. Así la Escritura dice: y el reino y el dominio, y la grandeza de los reinos bajo el cielo todo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino sempiterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán, escrito en el libro del profeta Daniel 7:27. Ahora vemos que el ángel dice: déjame ir, porque ha irrumpido el día. A lo cual Jacob dijo: yo solo te dejaré ir, salvo si me has bendecido. Rabí Yehudá discurrió sobre el versículo. ¿Quién es esta que aparece como el alba, hermosa como la luna, clara como el sol, terrible como un ejército con estandarte? Cantar de los Cantares 6:10. Este versículo se refiere a Israel en el tiempo cuando el Santo bendito sea lo levantará y lo sacará del cautiverio. En ese tiempo abrirá para Israel una minúscula abertura de luz, luego otra algo más amplia, y así hasta que él abra para ellos las puertas superiores, que dan hacia todos los 4 rincones del mundo. Y efectivamente este proceso lo sigue el Santo bendito sea en todo lo que él hace para Israel y los justos de Israel. Porque sabemos que cuando un hombre ha estado largo tiempo aprisionado en la oscuridad, cuando se lo trae a la luz es necesario hacer para el primero una abertura tan pequeña como el ojo de una aguja, y luego una más ancha, y así gradualmente hasta que pueda resistir la luz plena. Lo mismo acontece con Israel, como leemos: poco a poco yo los conduciré de delante tuyo, hasta que crezcas, Éxodo 23:30. Así también, un hombre enfermo que se recupera no puede recibir de golpe una dieta íntegra, sino solo gradualmente. Pero con Esab no fue así. Su luz llegó a un límite, pero gradualmente será retirada de él, hasta que Israel llegue a estar en la suya y lo destruya completamente de este mundo y del mundo por venir. Porque se sumergió en la luz de una vez, y por eso será plena y completamente exterminado. En cambio, la luz de Israel llegará poco a poco, hasta que se fortalezca. El Santo bendito sea lo iluminará por siempre, y entonces preguntará: ¿quién es ella que se ve como el amanecer? O sea, ¿quién es esta que viene como el alba? Siendo esto una referencia al primer mínimo rayo de luz del amanecer. Luego declara: despejada como la luna, siendo la luz de la luna más fuerte que la del amanecer. Y luego dice: clara como el sol, que es una luz aún más fuerte. Y finalmente dice: terrible como un ejército con estandarte, que expresa la luz en su fuerza plena. Porque exactamente como cuando el amanecer emerge de la oscuridad, su luz primero es lánguida, pero gradualmente brilla hasta que alcanza la plena luz del día. Así cuando el Santo bendito sea se empeñe por brillar sobre la comunidad de Israel, el primero lanzará sobre ellos un rayo de luz como el del amanecer, que aún será negro, y luego lo acrecentará para hacerlo despejado como la luna, y luego claro como el sol, hasta que será tremendo como un ejército con estandartes. Y bien, en conexión con Jacob no está escrito: porque el amanecer vino, sino que encontramos que dice: porque el amanecer ascendió. Porque en el momento en que llegó el amanecer, el capitán reunió toda su fuerza y arrojó a Jacob, para de este modo impartir poder a Esab. Pero tan pronto que pasó la negrura del amanecer, vino la luz y se acrecentó el poder de Jacob, porque su tiempo llegó entonces para que entrara en la luz, como está escrito: y el sol se levantó sobre él, como él pasó sobre Peniel. En las palabras siguientes: y él renqueaba sobre su muslo, hay una insinuación de que después de que Israel haya soportado en el exilio muchos sufrimientos y dolores, emanada la luz del día se levante sobre él, y él logre descanso y comodidad, pasará en su memoria una y otra vez sus sufrimientos y aflicciones pretéritos, y se asombrará de haber podido soportarlos. Así Jacob, después de que el sol ha salido sobre él, estaba renqueando sobre su muslo, afligiéndose por lo que le había acontecido. Pero cuando la negrura del temprano amanecer pasó, hizo un gran esfuerzo y agarró a su adversario, cuya fuerza al mismo tiempo desapareció, puesto que su dominio únicamente lo es durante la noche, mientras que Jacob tiene influencia durante el día.
De ahí que el ángel dijo: déjame ir, porque irrumpió el día, de modo que hubiera podido agregar: ahora estoy en tu poder. Rabbi Hillá dijo: si la fuerza de Jacob no le hubiese fallado en ese lugar, la fortaleza que mermó habría prevalecido contra el ángel tan completamente, que el poder de Esav habría sido quebrado por igual en lo alto y en lo bajo. Rabí Simón observó: el profeta Ezequiel dijo: como la aparición del arco que está en la nube en el día de lluvia, así fue la aparición del resplandor en torno. Esta fue la aparición de la semejanza de la gloria del Eterno. Y cuando yo la vi, caí sobre mi rostro. Ezequiel 1:28. Este versículo ilustra la diferencia entre los otros profetas y Moisés, del cual está escrito: y no se levantó desde entonces en Israel un profeta como Moisés, Deuteronomio 34:10. Porque Moisés miró en el claro espejo de la profecía, mientras que todos los otros profetas miraron en un espejo brumoso. Moisés recibió el mensaje divino estando de pie y con todos sus sentidos no menoscabados, y lo comprendió plenamente, como está escrito, del todo manifiestamente, y no en palabras oscuras, Números 12:8. Mientras que otros profetas caían sobre sus rostros en un estado de agotamiento, y no obtenían un mensaje perfectamente claro. Así, todos esos profetas no comprendieron plenamente lo que Dios tenía en reserva para Esav en el futuro, con la excepción del profeta Obadías, el cual, siendo un prosélito, originario del lado de Esav, fue capaz de recibir un mensaje pleno respecto a Esav. La razón por la cual todos los profetas, con excepción de Moisés, fueron tan débiles, fue porque ese ángel tocó el hueco del muslo de Jacob, con la fuerza de la vena del muslo, la fortaleza que lleva al muslo toda su energía. Así fue quebrada la energía del muslo y Jacob quedó renqueando de su muslo. De ahí que el resto de los profetas, con excepción de Moisés, no retuvieran sus facultades durante una visión para captarla plenamente. Y bien, así como los profetas fueron de este modo debilitados, así cuando sabios no son estimulados y nadie les da sostén pecuniario, la Torá es olvidada de una generación a otra, y su fuerza se debilita. Los que se ocupan con ella no tienen apoyo, y cada día crece el poder del reino pecaminoso. De este resulta mucho mal, pues como los sostenedores de la Torá se vuelven más débiles, gana con esto fuerza el que no tiene piernas para estar de pie. Porque cuando el Santo bendito sea dijo a la serpiente: sobre tu vientre andarás, la serpiente tenía cortados sus sostenes y piernas, de modo que no tenía nada en que pararse. Pero cuando Israel descuida sostener la Torá, con esto proveen a la serpiente de sostenes y piernas en las que se mantenga firme y derecha. Muchas fueron las estratagemas y las artimañas astutas, a las que el cabalgador sobre la serpiente recurrió en esa noche contra Jacob. Porque bien sabía que la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esav, como se dice en Génesis 27:22. De modo que cuando la voz de Jacob se interrumpe, las manos de Esav se refuerzan. Por eso él se dirigió a todos los lados en busca de medios para interrumpir su voz, pero lo encontró fuerte en todos los lados. Sus brazos fuertes en ambos lados y firmemente apoyados en ellos, y la Torá firmemente atrincherada allí. Por eso, al ver que no podría prevalecer contra él, tocó el hueco de su muslo. Pues sabía que cuando los sostenes de la Torá se quiebran, la Torá misma es sacudida. Entonces pensó que de esta manera podría cosechar el beneficio de lo que el Padre había dicho, o sea, y acontecerá cuando te revuelvas, que sacudirás su yugo de tu nuca. Todo su propósito al contender con Jacob fue quebrar la fuerza de la Torá, y cuando vio que no podría golpear en la Torá misma, debilitó el poder de sus sostenedores, porque sin sostenedores de la Torá no habrá voz de Jacob, y las manos de Esav obrarán. Jacob, al ver esto, tan pronto como irrumpió el día, lo retuvo y no lo dejó irse, de modo que el ángel lo bendijo y le confirmó las bendiciones. Y le dijo: tu nombre será llamado, ya no Jacob, sino Israel. Que es como decir: ya no serás llamado suplantado, sino que serás llamado principado y fuerza, de modo que nadie pueda prevalecer contra ti. Y bien, de esa serpiente salieron numerosos ejércitos que se dispersaron hacia cada lado para merodear por el mundo.
Por eso nos corresponde preservar en un estado completo la fortaleza de la vena del muslo, porque, aunque tocada por el cabalgador de la serpiente, retuvo su vitalidad, y nosotros necesitamos su fuerza para establecernos en el mundo, y hacer que resulten buenas las palabras. Pues tú has forcejeado con Dios y con hombres, y has prevalecido. Cuando el adversario ve que esa parte no está quebrada o consumida, se quiebran su propia fuerza y coraje, y ya no puede dañar a los hijos de Jacob. Por esta razón nos está prohibido dar esa parte de un animal a alguien para comerla, y no hay que beneficiarse de ella en manera alguna. Rabí Yese el anciano vinculó la palabra tocó en esta cláusula con la misma palabra en el versículo. Aquel que toca a muertos, aun el cuerpo muerto de algún hombre, Números 19:11. Así como en el último caso, hay contaminación, así aquí la contaminación está implicada, esa parte del cuerpo es un objeto de contaminación, de manera que no puede usarse para nada. Bendito sea el misericordioso que dio la Torá a Israel, con la cual merecer este mundo y el mundo por venir, como está escrito, largura de días está en su mano derecha, en su mano izquierda hay riqueza y honor, Proverbios 3:16. Ahora, en cuanto Jacob llegó con su hermano Esav, se dice: y él mismo pasó ante ellos y se inclinó al suelo 7 veces, hasta que vino cerca de su hermano. Rabí Eleazar dijo: está escrito, porque no te inclinarás ante otro Dios, porque el Eterno, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Éxodo 34:14. Y bien, Jacob fue la consumación de los patriarcas, que fue elegido como la porción selecta del Todopoderoso, y fue especialmente traído cerca de él, y fue perfeccionado arriba y abajo. Entonces, ¿cómo ocurrió que un hombre así hubiera de inclinarse ante el malvado de Esav, que era del lado de otro Dios, de modo que inclinarse ante él era lo mismo que inclinarse ante otro Dios? Es verdad que el proverbio dice: cuando un zorro es objeto de honor, inclínate ante él. Pero esto no podría aplicarse a Esav, que era como otro Dios, porque pertenecía a ese lado y a esa parte a los que Jacob de ningún modo habría de inclinarse. Una dificultad similar surge respecto del versículo donde el rey David dice: salve, vida y paz sean ambas contigo, y sea paz para tu casa, y paz para todo lo que tienes. Y bien, de acuerdo con nuestra enseñanza, está prohibido hacer el primer saludo a un hombre malvado, por lo tanto preguntamos: ¿cómo pudo David enviar semejante mensaje a Nabal? Sin embargo, está la explicación de que David en realidad dirigió sus palabras al santo bendito sea, pues el término empleado se dirige al viviente, aunque Nabal erróneamente lo entendió como dirigido a él. De manera similar, cuando leemos: e Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama, Génesis 47:31. No hemos de suponer que se inclinó en actitud de culto a su hijo que estaba ante él, sino que su obediencia se dirigía hacia el lugar donde moraba la Sejiná. Así, en ese pasaje a las palabras, y él pasó entre ellos, se refieren a la Sejiná celestial que iba delante de Jacob, para ofrecerle la protección prometida de lo alto. Cuando Jacob lo supo, pensó que le correspondía manifestar obediencia al santo bendito sea, que iba al frente suyo, y así se inclinó al suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Nótese que no está escrito y se inclinó ante Esav, sino simplemente, se inclinó, que implica que hizo así porque vio al santo bendito sea yendo delante suyo, y no que manifestaba obediencia a cualquier otro. Así, todo está en orden. Felices son los justos cuyas acciones todas son para la gloria de su amo, y con el motivo de que ellos no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Y Esav corrió para encontrarse con él y lo abrazó, y cayó sobre su cuello y lo besó, y ellos lloraron. La palabra tzabaró, que significa cuello, se emplea aquí en vez de la más usual tzabarav, mientras que hay puntos sobre las letras de la palabra vayishoukehu, y lo besó. Rabí Isaac dijo: muchos son los métodos por los cuales la escritura transmite alusiones recónditas, aunque con un propósito común. Está escrito: pero los malvados son como el mar agitado, porque no puede descansar, y sus aguas arrojan lodo y suciedad. Isaías 57:20.
Este versículo puede aplicarse a Esav, cuyas acciones todas eran malvadas y pecaminosas. Su acercamiento a Jacob en esta ocasión fue insincero, como se muestra con los signos antes mencionados. El cuello aquí es una alusión a Jerusalén, que es efectivamente el cuello del universo. Y la forma singular tzabaré se emplea en vez de la forma dual regular tzabarav, como una insinuación de que la semiente de Esav caería un día y destruiría uno de los dos templos. Luego, los puntos sobre la palabra vayishoukehu indican que lo besó a regañadientes. El versículo que dice, pero los besos de un enemigo son importunos, en Proverbios 27:6, lo aplicaron nuestros maestros a Bilam, el cual, aunque bendijo a Israel, lo hizo contra su voluntad, pero Esav ofrece otro ejemplo. Rabí Yossi dijo: está escrito, porque has golpeado a todos mis enemigos en la mejilla, has quebrado los dientes de los malvados. Salmo 3:8. Y hay una tradición que aquí dice, sirvata, has alargado, en vez de shivarta, has quebrado, para indicar que los dientes de Esav fueron repentinamente alargados, para evitar que pudiese morder. Luego leemos: y ellos lloraron, ambos, uno y otro. Es decir, por un motivo, como lo han expuesto los compañeros. Porque Esav estaba tan malamente dispuesto hacia Jacob, que aún en ese mismo momento estaba planeando cómo afligirlo, y traer contra él acusaciones en el futuro distante. De ahí que lloraron. Jacob por temor a no poder escapar del ataque de su hermano. Y Esav al pensar que su padre aún vivía, por lo que era incapaz de hacerle algún daño a Jacob. Rabí Abba dijo, seguramente la ira de Esav se mitigó en el momento en que miró a Jacob, pues su capitán había confirmado los reclamos de Jacob, y por eso habría sido para Esav vano el entrar en cólera. Porque todos los asuntos de este mundo dependen de lo que se hace arriba, y todo aquello que es conformado arriba es aceptado abajo, y no se puede ejercer abajo ningún poder hasta que el poder es otorgado arriba. Así un mundo depende siempre del otro. Después está dicho: que mi Señor, te ruego, pase por alto a su servidor, y yo viajaré silenciosamente. Rabí Eleazar dijo: esto pone de manifiesto lo que dijimos antes, o sea, que Jacob no deseaba aprovecharse de las primeras bendiciones que había recibido de su padre, de las cuales ninguna se había cumplido, pues se las reservaba para los días postreros, cuando sus descendientes las necesitarían en su lucha contra las naciones del mundo. De ahí que cuando Esav dijo, emprendamos nuestro viaje, y vayamos, es decir, participemos juntos en este mundo y gobernémoslo en sociedad. Jacob respondió, que mi Señor, te ruego, pase por alto ante tu servidor. Lo que es como decir, ten primero tu dominio de este mundo, y yo viajaré silenciosamente y me reservaré para el mundo por venir, y para los últimos días que fluyen silenciosamente, hasta que llegue a mi Señor en Seir. Lo que significa, guardaré su misión a ti hasta que llegue mi tiempo para regir sobre el monte de Esav, como está escrito. Y ascenderán al monte Sión salvadores para juzgar al monte de Esav, y el reino será del Eterno, escrito en Obadías 1:21.